Buenos días, hermanos. Continuamos ahora con la meditación en la palabra de Dios y estamos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Y vamos a tratar de analizar los versículos 8 al 12 del capítulo 3, versículos 8 al 12. Aquí se está concluyendo la sección que comienza en el versículo 11 del capítulo 2, donde se habla acerca de lo que es el sometimiento en el contexto de la iglesia, a quien Dios nos ha llamado a estar sometidos, y va especificando los grupos en el contexto de lo que es el sometimiento. Habla del contexto general de todo creyente sometido a las autoridades, después se habla del sometimiento de los siervos, y después se habla del sometimiento en el matrimonio, y va a concluir aquí con algunos aspectos generales, así como comienza en esta sección, donde se dan algunos detalles en cuanto a lo que es las características o cualidades para tener una ética cristiana. No importa en qué lugar estemos viviendo, la ética que Dios ha llamado que tengamos es enfatizada en este texto, en el principio de la sección que habla del sometimiento y al final. Y voy a leer estos 4 versículos, después voy a orar y entramos al análisis. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8 al 12. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Padre bueno, te doy gracias porque otra vez nos concedes el privilegio de congregarnos para alabarte y glorificarte, de congregarnos, Señor, para escuchar tu palabra. Y cuando nos disponemos a hacerlo, rogamos que la obra del Espíritu Santo, como el maestro de la iglesia, pueda ser efectiva, Señor, y que nosotros estemos dispuestos con la mansedumbre necesaria para recibir tu palabra. Edifícanos según el plan que tienes y inclina, Señor, nuestra voluntad a lo que tú nos permites aprender de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pido y en él te doy gracias. Amén. Bien, mis hermanos, en este pasaje de las Escrituras se hace un énfasis, como he dicho, en cuanto a lo que es la ética que debe tener el creyente, independientemente de las circunstancias en que se encuentre el creyente. No importa cuáles sean las circunstancias que nos estén rodeando, nosotros debemos actuar conforme lo dice las Escrituras, según la naturaleza nueva que está en nosotros. Dios nos ha transformado completamente, y el hecho de que estemos aquí es para dar testimonio con nuestros labios y para dar testimonio sobre todo con nuestras vidas. Por eso el énfasis en las Escrituras de tener una conducta que se asemeje a la conducta de Cristo. El propósito por el cual Dios nos tiene aquí es para dar testimonio a través de nosotros. Si fuera solamente la salvación, ya nos hubiese llevado al cielo. Pero la palabra de Dios presenta un énfasis en cuanto al creyente en la tierra, de que somos cartas abiertas. Y lo que está enfatizando siempre en las diferentes cartas del Nuevo Testamento es la conducta
que corresponde a los que son hijos de Dios, que debe ser semejante a la conducta de Cristo, que debe ser el producto del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en el creyente, que hace efectiva la palabra de Dios en la vida nuestra. Es decir, que lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios es lo que el Espíritu Santo va a usar. Recuerden un texto que dice: tomad la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos lleva a tener una aplicación apropiada de lo que es la palabra de Dios, para que la imagen de Cristo sea visible en nosotros. Y en lo que estamos viendo, vamos a estar en contextos muy difíciles, pero en esos contextos así es donde verdaderamente se va a identificar la naturaleza, se va a identificar en realidad de qué estamos hechos nosotros en el contexto de lo que es la nueva creación. Hemos dicho que no se trata de hacer un remedio de quién es Cristo, sino de depender del Espíritu Santo y de su palabra para que la vida de Cristo se revele a través de nosotros. En el contexto del sufrimiento, Cristo dejó el modelo completo. Independientemente de las circunstancias, Él vivió la vida que Dios le llamó a vivir, y a eso estamos llamados nosotros. Entonces, vamos a enfatizar aquí en esta mañana, en estos 4 o 5 versículos, la necesidad de hacer que corresponda lo que conocemos de las Escrituras con lo que nosotros hablamos y hacemos. Eso es lo que se denomina lo que es una ética cristiana, y ahí se hablan, y voy a dar el resumen en bosquejo de esto. En los versículos 8 y 9, aquí se habla de la ética de la vida cristiana en las relaciones interpersonales. Y en el versículo 8, de manera particular, aquí hablan, versículos 8 y 9, la ética de la vida cristiana en las relaciones interpersonales. Versículo 8 hace referencia a las cualidades que inciden en la armonía de las relaciones. Y ahí se presentan 5 adjetivos que van describiendo cuál debe ser la manera de funcionar del creyente. En el versículo 9 se habla de la respuesta adecuada o apropiada que debe tener el creyente ante aquellos que se oponen. Ahí cuando dice: no paguéis mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes bien bendiciendo. En el versículo 10 y 11, aquí hace referencia al anhelo de tener una buena vida y la conducta que debe caracterizar esa nueva vida o esa buena vida. Ahí se habla el que quiere buena vida. Y eso es algo que cualquier persona puede querer. Y vamos a dar algunos aspectos en cuanto a lo que es la buena vida. Y aquí se presenta que hay unas características. Y habla también en ese sentido de ética, porque va a decir: deje esto y enfóquese en esto. Y todo eso está relacionado con lo que es una ética según Dios. Versículo 12. Aquí se habla de lo que es la motivación para mantener una buena ética o para mantener una ética cristiana. Ahí se dice que Dios nos está observando. Dice: los ojos del Señor están sobre. Y si sus oídos están haciendo esto, y después el rostro de Él está. Entonces ahí presenta el énfasis de lo que Él está haciendo con los que son justos o justificados o hijos de Dios o creyentes, y lo que Él está haciendo y va a hacer con aquellos que no han nacido de nuevo. Él está ejerciendo vigilancia. De ahí que el llamado, la exhortación a tener una ética que corresponda con lo que Dios presenta. Ahora quiero que contextualicemos un poco el texto. En este pasaje, el apóstol Pedro, él hace el énfasis de la necesidad de tener ciertas características por parte del creyente, de resistir algunas cosas, soportar algunas cosas sin reaccionar de manera vengativa. Y él va a apoyarse en esta enseñanza
en esto que está presentando en el Salmo 34, porque es donde él dice, porque tal, y ahí se aparece en el versículo 10 en adelante, la referencia del Salmo. Es decir, que el apóstol Pedro, él está dando unas instrucciones, y después que da las instrucciones le dice, esto que le estoy diciendo, lo voy a la autoridad de esto está en las Escrituras. Entonces él acude a lo que está escrito en el Antiguo Testamento para decirle, porque el que quiere tener esto es lo que debe tener para poder experimentar lo que se presenta allí. En ese salmo, y vamos a ir al Salmo 34, para que tengamos el contexto preciso. En el Salmo 34, desde el versículo 11, voy a leer a lo que hace referencia el apóstol Pedro. Desde el versículo 11 del capítulo 34 de Salmos dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Entonces, todo el énfasis aquí es que eso que está presentando el apóstol Pedro es lo que evidencia el temor que el creyente tiene a Jehová. El que tiene temor de Jehová y el temor a Jehová va a tener esas características que presenta el apóstol Pedro. Y por eso él va a apoyarse en este salmo. Y dice el versículo 12, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarde su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. A eso está acudiendo o apelando el apóstol Pedro. Y esto hace referencia a una experiencia que tuvo el rey David. Miren que en el título del Salmo aparece un título ahí, la protección divina. Y dice, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Ese contexto está en primer libro de Samuel, capítulo 21, y ahí presenta algunos detalles. Y vamos a ir allá para que contextualicemos con precisión también el Salmo. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Es el Salmo de David, y él está presentando, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, la experiencia que él tuvo, y él estuvo enseñando, algunos, ahí dice, hijos, oíd, y eso, cuando habla hijo, puede ser referencia a las personas que están bajo tutoría o que son discípulos de alguien. Y él les va a decir, para que ustedes tengan el temor de Jehová, estas son una de las evidencias de tener el temor de Jehová. Pero el contexto, tanto en Pedro como aquí, está relacionado con lo que es el padecer o el sufrimiento. En el capítulo 22 del primer libro de Samuel, los primeros versículos dicen lo siguiente. Primer libro de Samuel, capítulo 22, los primeros versículos. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Ahí presenta una lista de personas que fueron a juntarse con David. Y lo que quiero llamar la atención aquí es que la lista de lo que se presentan aquí son personas que, vamos a decir, son desafortunadas en cuanto a lo que es experimentar una buena vida.
Todo mundo desea una buena vida, pero aquí está hablando de estas personas que son afligidos, son perseguidos, tienen amargura de espíritu, están endeudados y se juntan a David. En el contexto de Pedro está hablando de los creyentes que están siendo perseguidos, los creyentes que tienen dificultades, pero que a pesar de eso ellos deben guardar su compostura como hijos de Dios. No hay justificación para proceder de manera diferente a lo que Dios está demandando, no importa cuáles sean las consecuencias. Y esto es la insistencia que estamos haciendo, porque es la insistencia que presenta el apóstol Pedro y que se presenta en todo el Nuevo Testamento. De ahí que la ética que Dios presenta al creyente va casi hasta contraria a la ética que se maneja en el contexto donde estamos viviendo nosotros. Y un resumen de lo que presenta el apóstol Pedro está relacionado con no tener una orientación vengativa en las relaciones interpersonales. No importa cuál sea la relación, cualquier tipo de relación. Y presenta, entonces vamos a detallar ahora sí, teniendo en mente el contexto de la experiencia de David con algunas personas allá a quienes les está diciendo él esas cosas y que están en situación difícil. Después que Pedro le dice a los creyentes, finalmente tengan esto y esto y esto otro, él acude. Eso se lo digo porque está escrito allá. Él acude, apela a las escrituras como la autoridad para decir lo que les ha dicho. Háganlo de esta manera porque así está escrito. Y va a dar entonces los detalles, y es donde yo quiero ahorita detenerme, viendo versículo 8 y 9, donde hemos dicho que aquí se habla de la ética y se presentan las cualidades primeramente, y después habla de las cualidades que favorecen a otros. Y esos son una serie de adjetivos que describen a una persona que está dada a los demás, aun cuando él pueda tener perjuicio. Son adjetivos que describen eso, que está su pensamiento en otro, independientemente de lo que pueda suceder con él. Y esa fue la mentalidad de Cristo. Y ahí entonces, versículo 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Y aquí la idea es que ellos están unidos en sus pensamientos, en sus ideas, y se van como acompañando en los diferentes momentos difíciles o de dolor. Eso fue lo que pasó con David y todos aquellos que se juntaron. Ellos se consolaban mutuamente en las diferentes dificultades. Esto era lo que tenían que hacer estos creyentes en ese sentido. En las diferentes dificultades, apoyarse. Y ese es el propósito ahí, el texto. Dice un mismo sentir. Y eso es un adjetivo que describe a las personas que están, un grupo de personas que tienen orientación igual, de favorecerse mutuamente en momentos difíciles. En el contexto habla de momentos difíciles, pero es que están enfocados hacia lo mismo. Ahí se habla después de compasivos. Y la idea de esto es de sufrir o sentir lo mismo que está sintiendo el otro. Simpatizar con el dolor del otro. Y más cuando yo puedo estar pasando por lo mismo. Después se habla de amándoos fraternalmente. Y esto hace referencia al cariño o esa inclinación que tienen las personas con aquellos que son cercanos. Amándoos fraternalmente. Es el darse a aquel que es cercano. Eso se da en las relaciones entre la familia. Eso se da en las relaciones entre amigos, aquellos que son cercanos. Eso es el amor que es un poco diferente al amor agape, que es
el que va a pesar de la otra persona. Pero esto es, hombre, si ustedes están en la misma experiencia, son del mismo grupo, algo natural, eso es como un afecto natural, es que usted se incline a favorecer al otro. Y esa experiencia debe darse en la familia, esa experiencia debe darse en todos los contextos. Y cuando Pedro está dando esto, es porque esas cosas no se estaban experimentando entre ellos. Y la experiencia dentro de nosotros se puede presentar así. La otra parte dice misericordiosos. Y ahí el término que se usa, el énfasis es de la ternura y la compasión que se tienen por otro, pero ternura y compasión que sale de lo más profundo. Ese es un término que se usa para hacer referencia a las entrañas, que sale de donde están las fuerzas, de lo más profundo. Misericordioso hace referencia a eso, ser tierno y ser compasivo, pero una compasión que no es algo superficial, sino que sale de lo más profundo de la persona, algo que viene de las vísceras, literalmente. Lo último que dice ahí, amigables. Y la idea de esto es que hay una mentalidad amistosa que lleva a la persona a ser amable y bondadosa con los demás. Entonces, todo lo que se presenta ahí está describiendo a la persona que está inclinándose a favorecer a otro. Después va a hablar, en el versículo 9, lo contrario. Entonces dice ahí, esto es lo que debe tener como característica, y esto deben dejarlo de lado, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. No es responder con la maldad con la cual yo estoy siendo confrontado por cualquier persona. Y otra vez, eso puede darse en cualquier tipo de relación. Relación matrimonial, relación padre-hijo, relación en la congregación, relación en cualquier contexto. La mentalidad normal, la reacción primaria nuestra es actuar carnalmente ante lo que se nos dice o lo que se nos hace. El texto dice, no devolviendo mal por mal. Y cada uno de nosotros deberíamos ver cada oportunidad de eso, de un insulto, como una oportunidad para hacer lo que Dios dice y mostrar que nosotros estamos en una posición que corresponde a lo que Él dice. No es lo que hacemos normalmente, pero es lo que se nos llama a hacer. Y hasta que nosotros tomemos la decisión de hacer lo que se dice ahí, hasta ese momento las cosas van a cambiar. Cuando no se hace, el asunto va a ser más difícil. Y mientras más pasa el tiempo, más rápido vamos a reaccionar. Y mientras más pasa el tiempo, más sagaces y más sagaces nos vamos a poner para inventar maldad y aplicarle a aquel que me está haciendo maldad. Ahí se habla maldición y eso habla de cualquier tipo de insulto, vituperio, cualquier injuria indignante que uno. Entonces se puede dar eso. Él me dijo esto, entonces yo le voy a decir esto. Y la mentalidad es que yo no me voy a dejar. Pero aquí el énfasis. Y en lo que estamos es recalcando algo que sabemos nosotros. Pero que el énfasis siempre ha sido, tomemos decisión. Eso es lo que Dios dice. Y eso es lo que evidencia que en realidad nosotros somos lo que somos, hijos de Dios. La otra parte del versículo 9 habla de que nosotros estamos en una posición de que hemos recibido todo lo bueno de parte de Dios. Y él dice, actúen así sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Somos administradores de bendición. Somos administradores de lo que Dios ha recogido y que nos beneficia a nosotros, tanto en palabras como en obras. Eso, si eso es lo que estamos administrando, eso es lo que deberíamos hacer, recoger lo poquito bueno que puede tener aquel, si es que lo tiene.
Y si no lo tiene, vamos a recoger que Dios puso algo bueno en él. Entonces vamos a recoger y resaltar eso bueno que Dios puso en él. ¿Por qué? Porque somos administradores de bendición, no de maldición. Versículos 10 y 11. Aquí se habla del anhelo de la buena vida. Y eso, pues, eso es bastante largo en ese contexto. Nosotros vivimos en un mundo donde todo el mundo está buscando una buena vida. Lastimosamente, nosotros como creyentes nos contagiamos y queremos buscar la buena vida como los demás que no tienen conocimiento de Dios la están buscando. Y lastimosamente a veces nos volvemos más sabios que ellos en esa búsqueda que ellos mismos. Lastimosamente. En este contexto del mundo, la gente piensa de una buena vida y de la felicidad. Ellos piensan que eso, para estar gratificado, hay que tener dinero y hay que hacer lo que sea por conseguir el dinero. Y muchos creyentes están en lo mismo, echando mentiras y robando, haciendo cosas para tener aquello. Y que haciendo lo que hace un impío normalmente. Y no estoy diciendo algo que cualquiera de nosotros no estamos luchando con eso. Y aquí dice, el que quiera amar la buena vida. Pero en la mayoría de los casos, y eso en cualquier impío, eso es normal, que ellos puedan pensar que la buena vida la proporciona el dinero, las casas, los autos, la ropa fina, las vacaciones, todo lo que el mundo está sacando como novedoso y todo ese tipo de cosas. Muchos creen y están disfrutando eso y creen que están disfrutando de la buena vida. Pues de acuerdo al texto bíblico están disfrutando de una buena vida, pero no de la buena vida que Dios da. Porque la Biblia hace diferencia entre, hay términos que se presentan en las Escrituras para hacer diferencia de la vida como algo secundario que está enfocada en las cosas terrenales y materiales. Y la Biblia hace referencia a la vida como algo primario que está enfocado en lo que Dios tiene. Y se usan términos diferentes para referirse a uno y al otro. Por ejemplo, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no os afanéis por vuestra vida. Y se usa un término ahí. Y esa vida, ¿a qué se está refiriendo? Una vida que está relacionada con lo que se ha de comer y con lo que se ha de beber. El afán. Y ahí no está diciendo que no pueda buscar comida y bebida. Está diciendo, deje el afán por esas cosas. Y en eso es largo el asunto. Pero le voy a decir una sola cosa. Cuando usted, teniendo ya algo para comer, pero lo que a usted le provoca es otra cosa, eso es un afán que deja de lado la provisión de Dios y quiere buscar lo que usted quiere. Eso es un afán. Porque estoy menospreciando de pronto los guineos verdes que Dios puso ahí, con la panela, con que voy a hacer la agua de panela y voy a bajar esos guineos verdes. Porque el afán no, yo quiero otra cosa. Y voy a buscar la forma de tener otra cosa. Ahí dice el texto, después, tampoco se afanen por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Entonces, esa clase de vida está relacionada con lo que usted está buscando y los afanes aquí por cómo debe estar, la marca que debe tener, cómo debe... A eso nosotros le gastamos plata, le gastamos tiempo, le gastamos energía, le gastamos lo que sea. Pero cuando corresponde a la vida espiritual, ¿qué tanto le gasta a usted? Económicamente, de tiempo y de todo. Usted para tener cierto tipo de presencia, usted se trasnocha, usted se lacera, se expone a una cantidad de cosas porque quiere tener una buena presencia.
ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir, dice ahí. Debería estar yo afanoso. Por eso el Señor Jesucristo, Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la vida nuestra, la persona misma de Cristo. Y después Él dice a sus discípulos, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Son términos diferentes. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nosotros confundimos las cosas y pensamos que es eso, lo que está aquí, lo que nos alegra. Pues todo eso se queda aquí, todo eso se quema aquí. Haga la consideración siempre que aquello por lo cual usted se está esmerando y que se queda aquí, considere lo que eso no está relacionado con lo espiritual. Por eso Cristo dice, no se hagan tesoros aquí, sino en el cielo. Y el último texto que quiero recordar que habló Cristo, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y aquí está hablando, usa el término de la vida de Dios. Esa no consiste en lo que usted tiene aquí, porque al fin y al cabo cuando se vaya de aquí, eso se queda aquí. Y no le voy a decir que no lo disfrute, disfrútelo. Pero la buena vida no está ahí, si usted es hijo de Dios. La buena vida está en otra cosa. Pero si usted está untado del mundo donde está, usted no va a ver buena vida en otra parte. No lo va a ver. Y le va a costar padecer por otras cosas. En este contexto, el apóstol, él da detalles. Dice, el que anhela una buena vida tiene que hacer esto. Aquí se presentan 5 imperativos, 5 mandatos. Todos están en el mismo modo verbal o la misma actitud verbal, o el que le está diciendo, el que lo está conduciendo tiene en su mente, está insistiéndole a esas personas. Cuando se habla de los modos verbales, ese es el énfasis de aquel que está comunicando la cosa, de la insistencia o del retraso, lo que sea. Pero aquí está diciendo, es urgente, a esa persona le está diciendo, es urgente que el que quiere vivir la vida de esta, la vida de Dios, y que quiere la buena vida de Dios, pues tiene que desligarse de aquellas cosas que no hacen parte de la vida de Dios, sino de la vida de aquí. Y es lo que hemos dicho de lo que dijo Cristo, cosas por las cuales yo me estoy afanando de aquí. ¿Es el afán mío ir a evangelizar? ¿Es el afán mío discipular? ¿Es el afán mío dejar este pecado? ¿Es el afán mío visitar a las viudas y a los huérfanos? No, el afán mío está por otro lado. ¿Por cuál lado? Por lo que se promociona en este contexto del mundo. Y el énfasis entonces viene, refrene su lengua del mal, haga cesar, pare, repósese. Y ahí cuando habla del mal es de ese tipo de expresión que evidencia lo que tengo en mi corazón. Recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. Y usted puede meter ahí cualquier tipo de maldad. Cuando usted está viendo algo y ve una injusticia y usted dice, no, esa persona deberían matarlo. Eso es maldad lo que usted está presentando. Yo lo hubiera hecho de tal manera. Eso es maldad. Y habla de el hecho de expresar cómo haría yo las cosas. Y después dice, de los labios, refrene sus lenguas del mal y sus labios no hablen engaño. No esté buscando presumir ni o decir una cosa cuando en el fondo no es eso lo que usted tiene en su corazón. Después se habla, versículo 11, apártese del mal. Apártese del mal. Y eso, la idea de eso es desviarse del rumbo que tengo. O sea, estoy haciendo esto que es malo, estoy pensando que esto es malo y estoy hablando maldad. Y dice, haga un viraje. Me está diciendo, ustedes deben apartarse de lo que está haciendo mal, lo que están haciendo mal.
Y eran reacciones, en el contexto habla de reacciones ante aquellos a quienes deberían estar sometidos. Eran reacciones ante situaciones difíciles con otras personas. Y dice, apártese de eso, porque usted está deseándole el mal al otro y está procurándole el mal al otro. Y después dice, haga el bien. Entonces me aparto de esto. En vez de desearle esto a él y intentar hacerle esto en contra de él, voy a hacer lo que Dios que dice que debo hacer. Y eso es tan claro en las Escrituras, en la experiencia del Señor Jesucristo, lo que Él enseñó y lo que el apóstol Pablo en otra parte dice. La mejor forma, la forma efectiva de vencer el mal es con el bien. Bendiciendo y no maldiciendo. Después dice, busque la paz y sígala. La idea de eso es que estoy en cualquier momento de conflicto, dificultad con cualquier otro. Las características que se presentan en los versículos 8 y 9, de ser bondadoso, de ser misericordioso, de ser amigable, eso me lleva, no voy a buscar la forma de cómo vengarme de lo que me está haciendo, voy a ver cómo arreglo yo las cosas con este hermano o con esta persona. Yo no debo estar en esta enemistad. Estoy buscando. Yo no estoy creando, no sé, bueno, tal día me la va a pagar. Me la hizo así, entonces yo no le voy a hacer tal cosa. No, por el contrario, ¿cómo hago para ganar al hermano? Búsquelo, la paz, y dice, persígala, vaya detrás de ella. Lo último, versículo 12, la motivación para hacer esto. La motivación es que los ojos del Señor están sobre los justos. Y la idea de esto es que ellos están vigilando. Dios está de manera positiva teniendo cuidado de nosotros. Y uno de los énfasis es que yo debo tener cuidado de aquellas personas con quien estoy también. Pero aquí es que Dios está al tanto de lo que nosotros estamos haciendo. Y ahí habla de los ojos puestos, es que Él está velando por nosotros, para protegernos, para cuidarnos. Y después dice que sus oídos están atentos a las oraciones del justo. Entonces, siendo que Dios está en eso, con respecto a nosotros que somos justificados por la fe, Él está velando por nosotros. Se está dando cuenta de lo que decimos y hacemos, y Él está atento a nuestra súplica. Lo que debemos hacer es eso. Hombre, si Dios me está vigilando, y esto es lo que está pasando con fulano, yo voy a orar, porque Él dice aquí que Él está atento a las oraciones del justo. Voy a orar que Él lleve esta carga. Y en otros textos se habla de que Cristo eso fue lo que hizo en este mismo pasaje. Sino que no respondía con maldición, sino que llevaba la causa al que juzga justamente. Y lo último que dice el texto es, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Si esa es la realidad, nosotros deberíamos hacer lo que corresponde como hijos de Dios. Cuando se habla del rostro en contra, en todo el contexto de la Biblia se habla de que Dios está como un juez, ya dispuesto a ejercer el juicio y ejecutar la sentencia contra aquellos que no son sus hijos. Y sin duda que cuando nosotros andamos en maldad, Él ya está haciendo eso. Si Dios va a hacer, en otro texto aquí de este pasaje dice, si Dios esto va a hacer con aquellos que se pierden, nosotros, por la casa de Él, va a comenzar primero el juicio. Hermanos, la buena vida que nosotros tenemos es la vida de Dios. Estamos en un mundo donde se promociona otra cosa, y usted no está exento de eso. En otro contexto de la historia, muchos huían, muchos se enclaustraban en otros lugares para no contaminarse. Pero el contexto de Dios es que yo debo vivir en medio de eso sin contaminarme y mostrar quién soy y que no soy como ellos. Porque es fácil si yo me voy para un monte y no tengo relación con nadie, no tengo contacto con ninguna persona. Son pocos los pecados y los riesgos de pecar. Pero si el Espíritu Santo está en mí, yo puedo estar en medio de cualquier conflicto. El Espíritu Santo me lleva a no pecar. Pero si lo que yo deseo es andar como anda cualquiera de este mundo, no es ni modo. Pero esas son decisiones nuestras.
eso no viene por oración solamente, son decisiones que debemos tomar. Y siempre decimos, debemos ampliarnos en lo que es vida cristiana y dejar de lado lo que es la religión. Una cosa es participar aquí de estos eventos, de estos ritos cúlticos, y otra cosa es hacer lo que Dios dice que debo hacer. Y aquí todos venimos bien vestiditos, con colonia y todo eso. Pero en la casa, cuando tengo diferencias con mi esposa, ahí es donde yo tengo que mostrar lo que dice la palabra de Dios, con el vecino, con el hermano, con el que sea. Vamos a orar que Dios nos dé fuerza para actuar. Según lo que Él nos dice su palabra, deberíamos estar actuando. Padre, bueno, te doy gracias porque tú eres el autor de la vida y eres el autor de la buena vida en realidad. Cualquier cosa, Señor, que satisfaga nuestra carne aquí es inferior a lo que tú tienes para con nosotros. Y ruego que según lo que nos permite recordar y aprender en esta hora, podamos estar tomando decisión, que se evidencie en nuestra casa, en la congregación, donde trabajamos, en cualquier lugar, que en realidad, Señor, nosotros somos hijos tuyos y que a pesar de las consecuencias, esos principios que nos guían deben reflejarse en cualquier lugar donde estamos. Condúcenos, Señor, a que la ética tuya se pueda evidenciar en nosotros, a que la vida de Cristo pueda ser evidente en nuestra manera de hablar, pensar y de actuar. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.